En el mes de abril tuvimos la venta de 98,105 unidades y esto representó una caída del 10,4%, que, como ya lo comentó Eduardo, tiene en la magnitud de la disminución una explicación conforme a la estacionalidad. Este año 2019 tuvimos la Semana Santa y, más que la Semana Santa, las vacaciones de primavera. Para todo hecho práctico son 2 semanas de vacaciones, mientras que el año pasado las vacaciones de primavera pues tuvieron lugar en el mes de marzo. Esto nos deja una base de comparación que influye en el resultado. No obstante, sí se manifiesta que continúa la tendencia de disminución del mercado interno automotor. Las 98,105 unidades comercializadas en abril nos están representando el primer mes desde abril del 2015 en el que cerramos por debajo de las 100,000 unidades. Con cifras acumuladas al primer cuatrimestre, observamos que hay una disminución del 3,9%. Aquí ya se encuentra descontado el efecto de Semana Santa y en la consideración que hago del impacto que tiene esta estacionalidad, les apuntamos que los resultados del bimestre marzo-abril, es decir, quitando el efecto ya de la Semana Santa, nos dan una disminución del 5,8% comparado marzo-abril del 2019 contra marzo-abril del 2018. Y bien, si ustedes observan este resultado del primer cuatrimestre, la disminución del 3,9%, pues se va manteniendo en línea con lo que hemos venido observando desde el segundo semestre del 2017, que es un mercado a la baja. De los principales segmentos que componen nuestro mercado, destaca la caída por el número de unidades que trae implícita el segmento de automóviles compactos, que caen 12,7% en el primer cuatrimestre, una disminución de 12,856 unidades, seguido también de una contracción en el segmento de automóviles de lujo, que caen 24,3%, que en unidades representa una disminución cercana a 5,000 unidades, casi en una proporción relevante dentro de lo que es el total de los vehículos vendidos, exactamente 4,918 unidades menos. Tenemos, por el contrario, un comportamiento favorable, aunque prácticamente en línea, del segmento de automóviles subcompactos, que incrementan 169 unidades, una variación en términos porcentuales del 0,1%, y que ha venido este segmento atenuando los números negativos que se reportaron desde el segundo semestre del 2017. En buena medida, dada la severa disminución que vimos en los meses anteriores, en los semestres anteriores, la base de comparación que estamos observando es, por supuesto, mejor, y por eso nos da este resultado en el segmento de automóviles subcompactos. A lo largo de los meses vamos viendo ya una disminución del efecto del cambio de metodología de General Motors, recordando e insisto en el tema porque es algo importante para explicar los resultados que hemos visto en estos primeros meses del año.
el año anterior, 2018, en el mes de enero, General Motors hizo un ajuste en su metodología de reporte del mercado automotor. Anteriormente se reportaba conforme a facturación y desde enero del 2018 se hace conforme a unidades entregadas, como lo lleva a cabo la mayor parte de los participantes de nuestro mercado, y por ello se registró en los primeros meses del año anterior una fuerte contracción en el reporte de General Motors. En este 2019, al tener esa baja base de comparación del 2018, observamos incrementos muy importantes en el reporte de la marca. Recuerden ustedes que en enero reportamos un incremento de 120% para esta marca, y esto ha tenido un impacto en el reporte del primer cuatrimestre, que a lo largo de los meses tiende a diluirse, y por ello estamos viendo cómo retoma, digamos, la tendencia que habíamos venido observando hacia finales del año anterior. Con detalle, aquí tenemos ya la comparación que les refería respecto de lo reportado en este bimestre marzo-abril, en el que podemos observar que tenemos una disminución menor en términos de lo que representa ya eliminar el efecto de las vacaciones de la Semana Santa, que nos llevan a una perspectiva menos negativa, digamos, de lo que hubiera sido el dato, observar el dato simple del mes de abril con una caída del 10.4%. Ustedes pueden ver en esta lámina que el resultado del ejercicio 2019, en lo que se refiere a el mes de abril, nos está dando un resultado desfavorable en comparación con los 3 años inmediatos anteriores. Estamos remontándonos hasta el año 2015 para obtener un resultado menos favorable que el que tenemos ahora. Y lo mismo ocurre en la comparación del primer cuatrimestre. Es hasta el año 2015 cuando tuvimos un resultado menos favorable que el que estamos reportando ahora, y continúa siendo esta circunstancia pues con una perspectiva negativa. Como ustedes pueden ver en esta lámina, si bien las magnitudes de las variaciones porcentuales anuales han estado oscilando en un nivel menor al que registramos el año pasado, pues seguimos teniendo una caída que es importante y que esperamos que se mantenga a lo largo del 2019. Estamos ratificando nuestra perspectiva negativa hacia lo que resta de este año, con una caída esperada del 4.3%, pero que estaremos revisando en los próximos días, y conjuntamente con los otros participantes, tanto de marcas, AMIA y el propio Banco de México, en nuestro grupo de evaluación de la perspectiva automotriz, es muy probable que estemos haciendo un ajuste a la baja de esta estimación, que hasta el momento tenemos un ajuste del 4.3%. Las ventas anualizadas con el resultado del mes de abril nos están reportando 1.406.885 unidades, es decir, ya nos estamos acercando a la línea de 1.400.000 unidades y bajando, como se dijera comúnmente, y cayendo, de tal suerte que es muy probable que
descendamos de lo que tenemos en este momento como nuestra estimación para todo el año 2019, que es de 1.358.000 unidades. Como ustedes pueden ver, nos estamos acercando a ese dato y conforme a lo que estamos vislumbrando, pues es probable que nos vayamos más abajo de esta referencia. Este dato que les estoy reportando, 1.406.885 unidades, son las ventas de un año calendario, es decir, incluye las ventas realizadas entre mayo del 2018 y abril del 2019. Aquí tenemos en esta gráfica una perspectiva de mayor plazo, poniendo datos desde el 1999, es decir, el cierre del siglo XX y todo lo que ha transcurrido de este siglo XXI, y en el cual muy claramente se observa que el periodo de disminución, de ajuste a la baja que inició hacia el segundo semestre, propiamente desde junio del 2017, no ha concluido, sigue bajando. Mantenemos nuestra perspectiva de que sea hasta el final o el principio del próximo año, al final de este año o el principio del próximo año, cuando podamos ver un cambio en esta curva, dejemos de caer y podamos transcurrir en una línea de estabilización. Tan solo el día de ayer se dio a conocer por parte del INEGI el índice de confianza del consumidor, y haciendo su presentación conjuntamente con la venta de vehículos automotores, seguimos viendo que hay una disociación entre lo que nos manifiesta el índice de confianza del consumidor y el comportamiento de las ventas. Aún cuando hay una variación en lo que corresponde a el resultado del mes de abril respecto de lo que se había venido registrando en los meses últimos del 2018 y los 2 primeros meses del 2019, que nos mostraban una creciente confianza de los consumidores, si bien se ha venido atenuando en el reporte de marzo y abril, como ustedes pueden observar en las curvas representadas por las líneas de color mostaza y azul, siguen siendo bastante favorables comparadas con lo que teníamos hace un año, hace 2, hace 3, pero ya han mostrado un ajuste a la baja en comparación con lo que fue esa parte de expansión que se vino dando desde el resultado electoral de julio del año pasado. En lo que corresponde a la variación anual, el índice de confianza del consumidor que corresponde al quinto componente, la factibilidad de que se adquieran bienes de consumo duradero, que muestra una mejoría del 36% en comparación con abril del año pasado, y en el mismo tenor de mejoría del 11.9%, la disponibilidad, o cuando menos la manifestación de que existe el deseo de adquirir un vehículo nuevo o usado en un horizonte de tiempo de los próximos 2 años, que mejora 11.9%. Esto en comparación con abril del año pasado. En el caso de la comparación con el mes inmediato anterior, es decir, con marzo de este 2019, vemos un ajuste en estas dos variables. Si bien sigue creciendo la disposición para adquirir bienes de consumo duradero, lo hace a una tasa del 1.3%, mientras que la disposición para adquirir vehículos tiene una caída del 5.7%.
Y por lo que toca al indicador de confianza empresarial, concretamente en el sector de equipo de transporte y de manufactura, hay un resultado favorable de la misma forma comparado con abril del año anterior. Tenemos un crecimiento del 4.1% y del 6.2% respectivamente, pero digamos un cambio en el horizonte de la comparación con el mes inmediato anterior, en el que hay una manifestación de confianza mucho más estable. Tenemos el 0.5% de mejoría en la confianza empresarial del sector transporte y tan solo del 0.4% en el sector manufactura. Y cuando comparamos las gráficas respecto de lo que es la confianza del consumidor, pues vemos que sigue existiendo esa disociación entre lo que corresponde a uno y otro sector. El crédito nos sigue dando una participación de la cartera vencida con una disminución en lo que corresponde al crédito otorgado por la banca comercial al sector privado no financiero, que como podemos ver, esto es en la comparación con el periodo del mes de marzo de este año respecto del mes de febrero de este mismo 2019. Todo lo que tiene que ver con información crediticia muestra un mes de desfase. En la gráfica podemos ver que se ha atenuado la situación de la cartera vencida, pero también la cartera vigente no está mostrando un crecimiento, es decir, hay una estabilización en la masa crediticia que se está otorgando al sector privado. En el crédito bancario al consumo, en el que se inscribe en el rubro de bienes de consumo duradero la adquisición de vehículos, si bien muestra un incremento en comparación con el año anterior, en lo que corresponde a la comparación con el mes anterior, febrero ya de este año, estamos viendo y se ve muy claramente en la gráfica un mucho menor ritmo de crecimiento. Y de manera muy ilustrativa, aquí en esta gráfica inferior, donde tenemos la línea de color ocre que representa la cartera crediticia otorgada por los bancos en tarjetas de crédito, vemos cómo se ha venido manteniendo estable, no está creciendo y nos está indicando también que ha venido detonándose un mantenimiento de deuda que se traduce en una saturación de la capacidad para poder contraer nuevos financiamientos, dentro de los que se incluye, por supuesto, la posibilidad de adquirir nuevos créditos para la adquisición de vehículos. Hay una saturación de la capacidad de pago motivado principalmente por la conjunción de diferentes instrumentos de deuda, como son los créditos a la vivienda, las tarjetas de crédito, los créditos de nómina, créditos personales, que reducen las posibilidades de tener liquidez y con ello destinarla a la adquisición de un vehículo a través del financiamiento. Vemos que se mantiene en términos comparativos la calidad de la cartera automotriz, de crédito automotriz, en comparación con otros tipos de crédito, otros instrumentos crediticios, pero que
sí muestra un incremento en comparación con reportes de meses anteriores. Estamos en este momento en niveles del 1.73%, que si bien no representa en términos de los indicadores de las instituciones crediticias un foco rojo, no estamos en una situación de crisis o que se avisore una crisis de cartera, sí genera una mayor atención a la hora de procesar, de calificar las solicitudes de crédito, y lo que hemos observado por los reportes de nuestros asociados es que está disminuyendo el número de solicitudes y está incrementándose el número de rechazos en las mismas solicitudes de crédito para la adquisición de vehículos. La tasa del crédito automotriz, la tasa promedio ponderada la estamos ubicando en el 13.4%, y la tasa de interés que se está cobrando por un crédito automotriz, ustedes pueden observar que es bastante menor que la que tenemos en otros tipos de instrumento crediticio, y si la comparamos con la perspectiva hacia un plazo mayor de lo que ha ocurrido en el comportamiento de la tasa de crédito para la adquisición de vehículos, por ejemplo, de los últimos 10 años, vamos a darnos cuenta que una vez que concluyó la fase de una política monetaria expansiva por parte del Banco de México en diciembre del 2015, el producto que menor incremento ha tenido es precisamente el crédito automotriz, en comparación con lo que ha ocurrido con otras fuentes de crédito, como es la propia tarjeta de crédito, que ha venido incrementándose. Sin embargo, todas estas fuentes de financiamiento compiten por los recursos, compiten por la capacidad de pago de los clientes potenciales, y en el momento en que se incrementan las tasas de interés de la tarjeta de crédito, de los créditos de nómina, de los créditos personales, pues se reducen las posibilidades de destinar recursos a la adquisición de vehículos. Aquí es donde tenemos un impacto de mayor relevancia en el detenimiento que estamos observando en el mercado automotor. Y ya con números al cierre del primer trimestre, estamos reportando una disminución del 6.2% en el número de vehículos financiados, esto con respecto al primer trimestre del 2018, lo que equivale a una contracción casi de 15,000 unidades, 14,987 para ser precisos. Y con el desglose por fuente de financiamiento, la cartera a cargo o la participación más bien en el número de vehículos financiados por parte de las financieras especializadas están ocupando el 64.7%, mientras que los bancos lo hacen con el 31.5%. Se observa claramente en la comparación con el primer trimestre del año pasado la disminución en la participación de las financieras especializadas, el crecimiento casi en la misma magnitud que han tenido los bancos, y con poco cambio la participación de las empresas de autofinanciamiento, que ocupan el 3.8% del número de unidades financiadas. Ha habido un repunte en el mes de marzo y en la primera quincena de abril el crecimiento de la inflación. Tenemos para lo que corresponde a la primera quincena de abril un índice general del 4.38%, retomando el nivel
fuera del rango objetivo del Banco de México, que se ubica entre el 3 y el 4%, y para lo que corresponde a la comparación respecto de la quincena inmediata del mes anterior, la primera quincena del mes de marzo, también hay un cambio mínimo, pero finalmente un cambio del 0.08%, y en lo que corresponde a el comportamiento de los precios promedios ponderados de los vehículos, esto dentro de lo que hace el INEGI como la construcción del Índice Nacional de Precios al Consumidor, recordándoles que estos son datos del INEGI, no son datos generados por la industria automotriz. Estamos reportando un incremento anualizado del 4.08% en lo que corresponde a los precios de los vehículos y de 0.24% en la primera quincena de abril respecto de la primera quincena de marzo. Ya ligeramente por abajo el ajuste de los precios de los vehículos de lo que ha venido siendo la marcha de la inflación, con lo que pues mejora la perspectiva de adquisición por parte de los consumidores. El empleo muestra una desaceleración respecto de lo que había venido ocurriendo en años anteriores, si bien todavía estamos dentro de números positivos, reportando crecimiento del 2.84% en la comparación anual, en lo que corresponde a el número de trabajadores asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social. En la comparación de marzo contra febrero del 2019, estamos viendo un incremento tan solo del 0.24%, una tendencia de desaceleración. Esto no es una buena noticia, como tampoco lo es el hecho de que en el reporte de la importación de vehículos usados tengamos un incremento en el mes de marzo del 20.9%, haciendo una introducción legal de 13.436 unidades en el mes de marzo, pero también una tasa de crecimiento en el primer trimestre que alcanza ya el 17.6%, con una importación de 38.663 unidades. Esto está representando el 11.6% respecto del total de los vehículos nuevos vendidos en el mismo periodo del año, y como ustedes pueden observar, se ha venido deteriorando esta relación desde lo que tuvimos en el primer trimestre del 2017, cuando llegamos a reportar una participación de los vehículos importados en comparación con los vehículos nuevos del 7.6%. Desde ese punto mínimo ha venido incrementándose esta participación, lo cual no es un factor favorable para las condiciones del mercado interno automotor de vehículos nuevos. El incremento del parque vehicular de vehículos usados importados incrementa el número de los vehículos que pueden estar en la oferta del mercado secundario, y con ello pone un freno de mayor peso en la renovación vehicular. Sin embargo, y dentro de lo que es la comparación de mayor largo alcance, podemos observar que sigue estando dentro de un nivel de control este número total de vehículos importados usados. Si lo comparamos tan solo con las 140.000 unidades, 140.826 unidades que se importaron en el primer trimestre del año 2014. Y fue justo en este primer trimestre del 2014 cuando todavía se estaban haciendo las importaciones conforme a amparos otorgados por jueces federales,
que vulneraron los controles impuestos por el decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados y las reglas generales de comercio exterior que de manera detallada dan el cauce procedimental para la importación de los vehículos usados. Y por supuesto, mucho mejor que si lo comparamos con los datos que se registraron entre 2006 y 2008. Es verdaderamente terrible recordar, y aquí están los datos para que no se nos olvide, que en el primer trimestre del año 2006 llevábamos ya 649.163 unidades importadas. Concluimos aquel 2016 con 1.573.000 unidades, con lo que fue un golpe muy fuerte para el comportamiento del mercado interno automotor. Y antes de continuar con estos resultados, reportar que tanto la AMIA como la AMDA hemos seguido haciendo un trabajo de seguimiento, generando reportes, aportando información a diferentes dependencias del gobierno federal para tener claridad en lo que corresponde a los flujos de vehículos usados procedentes de Estados Unidos. Los números que estamos mostrando en esta lámina es uno de los rubros de este flujo de vehículos usados y es solo lo que atañe a los vehículos que pasan por la aduana, los vehículos que cuentan con un pedimento de importación y se encuentran legalmente importados, que nos preocupa el incremento que viene ocurriendo desde hace un par de años y que para atender el control y eliminar la vulnerabilidad que han encontrado algunos importadores a la regulación, se hace necesaria la actualización de las reglas generales de comercio exterior, con la buena noticia que significó la prórroga al decreto que regula la importación definitiva de vehículos usados, publicada a finales del mes de marzo. Recuerden ustedes, tenía fecha de término el 31 de marzo y se prorrogó atinadamente por el gobierno federal, por instrucciones precisas del presidente Andrés Manuel López Obrador, y otro de las fuentes de internación de vehículos usados pues son los vehículos ilegales, los vehículos que no están reflejados en estos números, los vehículos de contrabando, vehículos llamados chocolates o chuecos, insisto en la denominación de vehículos de contrabando, y que han venido siendo objeto de una fuerte campaña mediática, de una campaña de presión política para lograr su regularización y solicitándole tal hecho al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ustedes han dado seguimiento a las declaraciones del presidente tan solo el domingo pasado, antier, durante su gira en el estado de Coahuila, en Piedras Negras, le fue de nueva cuenta hecha esta solicitud, esta referencia, y la respuesta a cargo del presidente no varió en cuanto a lo que ha expresado en ocasiones anteriores. Sí es cierto que hay conciencia dentro del enfoque del gobierno federal de que existe un fenómeno de incremento de la introducción de vehículos de contrabando que están generando un conflicto en términos de su utilización en actos criminales, de que a su vez esto genera un problema social y que por ello encuentran espacio para el análisis
de las solicitudes de regularización. Pero también el presidente fue claro en ponderar la postura del sector automotor, de los fabricantes y los distribuidores, de lo que hemos manifestado de las afectaciones que tendría para la economía formal, para el saneamiento del parque vehicular y que no hay una decisión tomada al respecto por parte del gobierno federal. Es por ello que nosotros no dejaremos de insistir en que, reconociendo la naturaleza del fenómeno, no consideramos prudente que haya una regularización indiscriminada, generalizada, que nos retorne a los números que observamos entre el 2006 y el 2010, tal como están aquí reflejados. Hoy mismo la prensa del estado de Chihuahua, y se los haré llegar a través de nuestro coordinador de comunicación social, Miguel Ángel Camarena, da cuenta de la acreditación de vehículos que se encuentran en calidad de ilegales y que están amparados, y hago el entrecomillado en el término amparado, o respaldados para que no haya confusión en pensar que tienen un instrumento judicial en su favor, por pegotes, cartulinas, placas, identificadores de organizaciones que promueven la regularización de vehículos ilegales usados, y en la que de manera muy puntual la Fiscalía General del Estado de Chihuahua está identificando dentro de vehículos que han sido detenidos en filtros de control, vehículos robados, vehículos que de ninguna forma se les puede permitir el acceso a contar con un documento que acredite su legal estancia en el país. Vehículos que no podemos permitir que cuenten con una placa y que por lo tanto se introduzcan al mercado formal, como ocurrió a partir del 2005, como ocurría hasta el 2014, cuando ni siquiera se solicitaba como requisito para la importación definitiva a México del certificado de exportación de Estados Unidos. Es decir, que el vehículo se hubiera dado de baja y que hubiera pasado por la revisión de la aduana americana. Recuerden ustedes, he insistido en ese dato, más de 5,000 vehículos identificados en un semestre, solo en un semestre, que con reporte de robo en Estados Unidos pasaron por la aduana mexicana, fueron legalmente importados, se les dotó de placas, se comercializaron y acabaron siendo una competencia para el mercado automotor formal. Esto de ninguna manera generaría un estatus de legalidad para el gobierno mexicano, y nosotros insistimos, y déjenme ser reiterativo en este punto, que reconocemos el esfuerzo del presidente Andrés Manuel López Obrador, su diagnóstico impecable al identificar los principales puntos de déficit institucional que tenemos en México, como es la corrupción, la ilegalidad y en general lo que es la ausencia de Estado de Derecho. Nada más lejos de estos objetivos que el que se proceda a autorizar una regularización amplia, indiscriminada, de todos los vehículos ilegales que se encuentran presentes en el país. Por ello, creemos que una solución a este fenómeno, a los problemas que evidentemente se causan con la estancia y la circulación de estos vehículos ilegales, pasan en primer término por un compromiso de los gobernadores y de los alcaldes para aplicar el Estado de Derecho, para impedir
que se sigan comercializando, que sigan entrando estos vehículos ilegales y que el único compromiso que estén dispuestos a asumir sea transferir la responsabilidad de su control al gobierno federal. Los gobiernos estatales son parte del problema, no están siendo parte de la solución. Y en su caso ha habido momentos en los que se han operado programas que están permitidos por nuestro marco jurídico. Recuerden ustedes el programa Todos Somos Juárez, que se aplicó en 2011, en el que se tuvo éxito para tener un control del parque vehicular en aquella plaza fronteriza en el momento de mayor inseguridad. Y por ello hemos manifestado al gobierno federal nuestra disposición para avanzar en esquemas de facilitación administrativa que resuelvan el problema de vehículos sin identificar, pero que de ninguna manera representen un abanico que nos dé la entrada y que se le dé la legalidad a vehículos que de ninguna manera debieran de estar en el país. Y esperamos que seamos atendidos en esta postura. Rápidamente, después de haber ocupado mucho tiempo en el tema anterior, no hay cambios significativos dentro del ranking respecto de lo observado el mes anterior. Únicamente lo que sí llama la atención es que cada vez disminuye la participación de las 7 marcas que encabezan las ventas en el mercado mexicano. Nos habla de una mayor competencia, de una mayor participación de otras marcas. Las 7 marcas que encabezan el mercado ocupan el 73% de las ventas. Y nuestro pronóstico para el mes de abril se quedó elevado, hay una variación del 4.9%, esperábamos 103,000 unidades, se comercializaron 98,000, una diferencia importante, y con esto tenemos una desviación en el primer cuatrimestre de casi un punto porcentual. Conforme a nuestra estimación, tendríamos 426,408 unidades, se han reportado 430,118, y esto conforme a la estimación anual de 1,358,000 unidades. Para el mes de mayo tenemos una estimación de 111,600 unidades y como ya les comenté, estaremos haciendo la revisión ya con los datos al primer cuatrimestre para podérselos presentar a la brevedad. Estamos atentos, Miguel Ángel Camarena nos ayudará a coordinar el orden de sus preguntas, a las que con mucho gusto responderemos el doctor Solís y su servidor. Muchas gracias.